Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, quiero comenzar saludando a la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas que nos acompaña en la tribuna y, al mismo tiempo, pues saludar seguro que a la multitud de migrantes asturianos que, a través de la televisión o de las redes sociales o de Internet, seguro que, por el interés que ya mostraron en otro tiempo, estarán siguiendo esta sesión. Dicho esto, señorías, bueno, yo creo que hoy se va a hacer realidad una vieja y ansiada aspiración de la emigración asturiana, porque, bueno, todo apunta a que hoy va a ser realidad una nueva ley de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de asturianía. Pero que eso sea así hoy no quiere decir que no haya que hacer un poco de historia, y me refiero, con independencia de alguna otra intervención anterior, a que creo que fue por allá de enero del 2015 el Consejo de Gobierno remitió un texto sobre el mismo proyecto de ley, y cuando digo el mismo es que era prácticamente el mismo, solo había una palabra que cambiaba en todo el texto legal. Eso lo hizo en el enero del 15, aquel procedimiento legislativo llegó hasta las comparecencias, la legislatura se agotó, el proyecto decayó y el Gobierno, que ya disponía del texto, pues no lo presentó nuevamente en la Cámara hasta junio del 16. Esto, bueno, pues por colocar las cosas un poco en su ámbito temporal. Creo que eso es un ejemplo de cómo se lleva a cabo alguna tramitación. Y dicho esto, también en la Cámara, para agilizar el procedimiento legislativo en esas comparecencias que se celebraron, también se habilitaron fechas para que precisamente esta ley, este proyecto de ley, pudiera tener un impulso. Proyecto de ley que, iniciados los trabajos en la ponencia, también dio lugar a que se le remitiera al Gobierno para que viera, bueno, pues algunos de los aspectos que se recogían en el informe de técnica legislativa. Todo esto, bueno, pues por hacer un poco de evolución. Y dicho esto, a partir de ahora toca señalar algo que los comparecientes, todos ellos y unánimemente, nos exigían. Nos exigían un nuevo texto y nos exigían sobre todo consenso, el mismo consenso que ellos habían alcanzado en el seno del Consejo de Comunidades Asturianas. El texto venía con ese apoyo, venía con ese amparo y, al mismo tiempo, yo creo que también venía con el ánimo de toda la Cámara de hacerlo realidad. Y hacerlo realidad en un tiempo razonable. Y creo que ese es el objetivo que hoy vamos a alcanzar. Ya se puso de manifiesto las novedades que el texto introduce. El viejo texto del 84 solo era un texto de reconocimiento de asturianía. En este se reconoce la realidad de la nueva inmigración, se reconocen las nuevas tecnologías, se reconocen los medios, incluso la presencia de los jóvenes en el Consejo de Comunidades Asturianas, además de otras entidades como la Universidad de Oviedo. Y digo esto en relación con la intervención del portavoz de Podemos, porque, conociendo ya la discusión en la ponencia, hombre, no creí que iba a llegar el grado de demagogia hasta la sesión en la defensa hoy de sus enmiendas reservadas. Bueno, creo que decir al mismo tiempo que no se representa a los jóvenes, pero reconocer que el Consejo entra en el Consejo de la Juventud, entra en el Consejo de Comunidades, pues yo creo que, bueno, parece que es algo, bueno, pues que choca en alguna medida, ¿no? Igual que, bueno, las cuestiones de los tiempos. La discusión en la ponencia, su señoría sabe cómo transcurrió y creo que era suficientemente clarificadora. Hay otros aspectos en los que seguramente que no vamos a estar de acuerdo, pero es que prefiero, porque creo que se hizo un trabajo de integración de los textos y nuestro grupo solo planteó una enmienda eminentemente técnica, y que era una cuestión de que el reconocimiento de asturianía no podía perderse porque lo dijera un reglamento, tenía que ser la ley. Y en eso se admitió unánimemente y se incorporó al texto. Igual que gran número de las enmiendas formuladas y de las transaccionadas se incorporaron por unanimidad. Su señoría sabe que hay otros aspectos en los que nuestro grupo entiende que existe duplicidad y que la duplicidad no aportaba nada al texto. Dicho esto, señorías, creo que con este texto se moderniza el viejo. Hacemos un texto adaptado a la realidad de la inmigración, a la realidad de nuestra sociedad y, sobre todo, también a otra cosa, a la realidad tecnológica, un fenómeno que era absolutamente desconocido en el año 84. Señorías, al final
lo que creo que tenemos que poner de manifiesto y de lo que tenemos que mostrar todos satisfacción es por alcanzar un texto que desde hace muchos años la inmigración asturiana nos demandaba, y nos lo demandaba a todos. No se lo demandaba a una parte, porque la representación o la composición de la inmigración es muy variopinta y abierta. Y en ese sentido creo que el acuerdo, el consenso alcanzado, supone el punto de inflexión con una nueva norma, la nueva norma que hoy estoy seguro que va a aprobar la Cámara y que espero sirva como mecanismo para que todos los emigrantes puedan alcanzar esa relación con Asturias, esa defensa de Asturias y esa implicación con Asturias que nunca perdieron y que ahora también va a verse reflejada y amparada en la ley, con algunas figuras que efectivamente ya estaban en marcha, pero que ahora van a tener el amparo de la ley. Por eso, señorías, espero que, sobre todo, esta ley sea beneficiosa y de interés para todos nuestros emigrantes, porque todos ellos siguen manteniendo el vínculo con su tierra. Muchas gracias.